Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ayudantes. Eh, bueno, nosotros vamos a dar el punto 6, que es el análisis de situación económica. Yo voy a dar el punto A y mi compañero va a dar el punto B y C. Bueno, yo voy a hablar ahora del punto A. La pregunta es, ¿qué porcentaje representan los márgenes brutos operativos netos sobre las ventas? ¿Qué significado tiene para la gestión de la empresa cada uno de ellos? Comente brevemente. Bueno, margen bruto es lo que queda, es el porcentaje que queda después de todos los costos relacionados a las ventas. Bueno, acá se puede ver que varió muy poco porque aumentaron de manera similar tanto los costos como las ventas. Después tenemos el margen operativo, que siguiendo al margen bruto, serían todos los gastos relacionados a los costos administrativos y comerciales, y bueno, ese es el porcentaje que queda. Y siguiendo viene el margen neto, que sería todos los gastos financieros y otros ingresos y egresos. Bueno, sería el margen que queda. Es como, por ejemplo, el 100% de las ventas es el porcentaje que le queda a los accionistas. Se puede ver un aumento significativo del 4% aprox. Y bueno, bueno, como expliqué anteriormente, el margen bruto no aumentó de igual forma el 16% tanto en las ventas como en los costos. Acá se puede ver en el análisis de tendencia. Por eso no varió tanto. Pero bueno, en el margen operativo y neto sí hubo un aumento. Y se ve a que, por ejemplo, eh, aumentó el costo 1,14 en los gastos comerciales y administrativos un 0,43, pero aumentaron los costos, pero aumentó más las ventas. Por eso es que es representativo el porcentaje del 16% al 100% de mayor cantidad de ventas, ¿no? Por eso esa mayor diferencia. Eh, y bueno, la importancia de estos márgenes para la empresa es que nos permite ver cómo se gestiona y cómo está administrada, digamos. Por una parte permite ver la eficiencia eh, y cómo se encuentra en términos de costos la empresa, sobre todo para la toma de decisiones. Y es muy importante para ver el enfoque, digamos, cómo está compuesto. Si es necesario bajar los costos o subir las ventas, cómo se quiere ver dónde se pone el ojo, digamos. Onda, si se quiere aumentar las ventas, cómo hacerlo. Se puede hacer mediante una publicidad, por ejemplo, que sería un gasto comercial de comercialización. O si se quiere, por ejemplo, bajar las ventas, se puede hacer mediante una reducción de los gastos operativos, administrativos o de producción. Pero bueno, hay dos formas de que la empresa cambie los márgenes, que es una por aumento de ventas o disminución de costos o aumento de costos. Sería eso. En definitiva, esa sería la conclusión de la importancia. Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Ariel Vélez, ¿sí? Pertenezco al grupo 3 y voy a estar explicando lo que vendría siendo los puntos B y C, ¿sí? Del ejercicio número 6 del trabajo práctico integrador. La pregunta B dice, ¿puede identificar cierta estacionalidad en las ventas? Justifique, adicionalmente, identifique cuál es el mes de mayores ventas en el mercado interno y cuál en el mercado externo para el año corriente y determine el porcentaje que representa sobre las ventas anuales. Yo acá hice unos gráficos que, bueno, muestra un poco. Esto es del mercado interno de los años del 2019 y del 2020. Vamos a arrancar por el 2019. Bueno, se puede ver cómo se mantuvo dentro de todo, de lo que fue la primera mitad del año, ¿sí? De enero hasta julio, se ve como las ventas se han ido manteniendo dentro de todo, ¿sí? Teniendo un promedio de 304 billones. Pero bueno, como verán, se mantiene a lo largo de ese tiempo, pero después, en agosto, tiene una subida de 600 millones, si no me equivoco, ¿sí? Pero que bueno, después baja para lo que es septiembre, para noviembre aumenta, para octubre no, aumenta, para noviembre sigue aumentando y para diciembre ya se estaría estabilizando el tema de las ventas. Así que ahí como que ya podemos ver un determinado patrón que a principio de año como que cuesta un poco lo que es el tema de las ventas, tipo se mantiene bajo dentro de todo, pero después para finales del año, para finales del año ya se estaría como aumentando y estabilizando también ahí arriba de los 700 billones. Después, con respecto a las ventas del 2020, podemos notar un patrón parecido, ¿sí? Capaz con unas cosas más altas, tipo con unos números más altos, pero nada, vemos el mismo patrón. Principio de año, ¿sí? La primera mitad, desde enero, esta vez hasta agosto, ¿sí? Como que dentro de todo las ventas mantienen un promedio, así que nada, acá como que se mantiene, pero después acá pega una subida en septiembre, ¿sí? Nuevamente, acá como que hasta a mí me acabo de dar cuenta que mantiene como un mismo patrón de bajada también ahí, pero después en octubre, para lo que es noviembre y diciembre, las ventas aumentan considerablemente. Así que podríamos decir que mantienen un patrón que o sea, tanto en el 2019 como en el 2020, tiene un patrón de principio, la primera mitad del año se mantiene constante, ¿sí? Una venta relativamente baja a comparación de la segunda mitad del año, ¿sí? En donde las ventas aumentan considerablemente. Bueno, siguiendo con el análisis, vamos a ver ahora lo del mercado externo, ¿sí?
como se ve acá, durante el 2019 el nivel de ventas ha bajado durante los primeros meses, enero, febrero y marzo, han bajado, principalmente en marzo, que tuvieron el nivel de ventas más bajo de todo el año. Después de marzo para abril, como que hubo un aumento, ¿sí? Hay de ventas, después como que bajó para mayo, para junio y julio han ido aumentando, agosto bajó, septiembre aumentó y después octubre y noviembre como que dentro de todo se mantuvieron constantes. Pero bueno, podemos decir que durante toda la primera mitad de año las ventas han variado bastante, ¿sí? Pero que después en la segunda mitad como que dentro de todo se han ido manteniendo arriba de los 10 billones, por ejemplo. Cosa que en la primera mitad del año no sucedía. Y después tenemos la venta del 2020, donde podemos notar que ¿sí? La primera mitad de año sufre como bastantes variaciones y por ejemplo acá termina bajando hasta marzo nuevamente. Marzo es como el mes donde las ventas bajan bastante, ¿sí? En este caso no llegan a ser negativas como en el 2019, pero sí es un punto bastante bajo a comparación de los demás meses. Podemos decir también, durante la primera mitad de mes, primera mitad de año, sufren muchas variaciones y en la segunda mitad de año como que se logra estabilizar, ¿sí? Las ventas. Bueno, después acá podemos ver un poco el porcentaje que representa, ¿sí? Para lo que es 2020, el porcentaje que representa cada mes sobre el total, ¿sí? Sobre el total general de las ventas para ese año. Por ejemplo, para 2020 vemos que en lo que es mercado interno, ¿sí? Vemos que obviamente el mes más alto donde se produjo la mayoría de ventas fue en diciembre, por lo cual diciembre va a representar un porcentaje mayor a diferencia de los otros meses con respecto al total general de las ventas, ¿sí? A la venta anual. Y después en el mercado externo lo mismo, vemos que el mes donde se produjo la mayor cantidad de ventas o que representa un mayor porcentaje es en noviembre con un 0,82%. Después tenemos 2019, en donde lo mismo, mercado interno, la mayor participación que tiene es en noviembre, con un 13,8%. Y durante el mercado externo vemos que la mayor participación que tiene es en septiembre, ¿sí? Con un 1,22%. Así que bueno, con esto finalizamos el tema del punto B. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la pregunta C, que dice: ¿qué relación existe entre el costo del pasivo, la rentabilidad neta y la rentabilidad del activo? ¿Cómo se vincula con el apalancamiento financiero? Justifica a partir de los valores para la empresa B. Bueno, primero vamos a empezar hablando un poco acerca de la relación, ¿sí? Que existe entre estos ratios, un poco acerca de lo que es el costo del pasivo y la rentabilidad neta. Bueno, como sabrán, el costo del pasivo básicamente es el costo que me conlleva a mí financiarme con fuente de terceros, ¿sí? Y la rentabilidad neta básicamente es la ganancia, ¿sí? La ganancia neta que le queda a los propietarios o a los accionistas o socios. Así que bueno, ¿de qué manera se vincula esto? Es que los costos del pasivo, o sea, viene dado básicamente por los costos financieros divididos los pasivos, ¿sí? El costo financiero generalmente son los intereses, por lo cual, ante un aumento de los intereses, por ejemplo, manteniendo todo lo demás constante, va a producir un aumento de los costos del pasivo y va a producir que la rentabilidad neta baje. ¿Y por qué produce que la rentabilidad neta baje? Porque, como sabemos, la rentabilidad neta es resultado neto dividido patrimonio neto, ¿sí? Por lo cual, ante un aumento de los intereses, va a producir que el resultado neto, ¿sí? El resultado neto tienda a bajar, por lo cual la ganancia que van a obtener cada socio o accionista va a ser cada vez menor, ¿sí? De ahí un poco la relación de estos intereses, por ejemplo. Bueno, otra relación que existe es acerca del tema de los pasivos, ¿sí? ¿Qué sucede con los pasivos? Que cuando los pasivos aumentan, el costo del pasivo va a tender a disminuir, ¿sí? Obviamente manteniendo todo lo demás constante, y la rentabilidad neta va a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque cuanto más me financio con fuente de terceros, menor va a ser el financiamiento que voy a tener de financiamientos propios, ¿sí? De fuentes propias. Por lo cual, el resultado neto, o sea, la rentabilidad neta va a venir por un resultado neto, pero con una menor cantidad de patrimonio neto, ¿sí? Por lo cual me va a dar un número más grande de lo que es la rentabilidad neta. Esa es otra vinculación que podemos hacer. Así que bueno, esta es un poco la vinculación que podemos hacer, pero bueno, la vinculación más fuerte existe en el apalancamiento financiero, ¿sí? Por ejemplo, y vamos a empezar a tomar valores de lo que es la empresa. Para 2020, sí, vemos que los valores de rentabilidad neta son de un 14,10, rentabilidad del activo 8,93 y costo del pasivo 5,46, lo cual nos da un apalancamiento de un 1,58%, perdón, 58, hasta ahí nomás. Lo que nos da, o sea, esto nos dice que básicamente la empresa se encuentra apalancada, ¿sí? Para 2019 sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente la rentabilidad neta, rentabilidad del activo y costo del pasivo son menores, pero aún así en el 2019 la empresa también se encontraba apalancada. Y bueno, la mayor relación que existe entre estos ratios se da con el apalancamiento. Como ya lo dije, por ejemplo, un apalancamiento financiero que sea mayor a 1 va a significar que la rentabilidad neta va a ser mayor a la rentabilidad del activo y la rentabilidad del activo sea mayor a los costos del pasivo. Y como para ir ya terminando, podemos cerrar con una pregunta acerca de si supone alguna preocupación, si el tema de este apalancamiento, si que sea mayor
este apalancamiento. En este caso ha ido aumentando, como vemos, el apalancamiento ha ido aumentando de un 1,15 a un 1,58. Entonces acá podemos integrar lo que es el concepto de rentabilidad-riesgo. Bueno, este concepto de rentabilidad-riesgo, ¿cómo se vincula con este apalancamiento? Es que cuando nosotros estamos apalancados, ¿sí? Generalmente solemos tomar más pasivos. ¿Y por qué tomamos más pasivos? Porque el interés, ¿sí? El costo que me lleva a financiarme con fuentes de terceros es relativamente bajo, ¿sí? A comparación, y déjenme mostrarlo acá, en este caso, a comparación de lo que me produce, ¿sí? O la rentabilidad de mi activo, ¿sí? Porque obviamente yo me financio, ¿sí? Voy a tomar deudas del pasivo, ¿sí? Sabiendo que es barato, para luego eso estar financiando al activo, ¿sí? ¿Y por qué voy a estar financiando al activo? Porque, bueno, me da una rentabilidad mayor a la del costo del pasivo, por lo cual me va a terminar dando, dentro de todo en general, una rentabilidad neta mucho mayor. Así que, bueno, volviendo a esto de rentabilidad-riesgo, ¿sí? En el caso de la empresa, como está apalancado, va a tender a tomar más pasivos, ¿sí? Para obtener una mayor rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Voy a estar tomando mayores deudas, ¿sí? Y eso va a generar, queramos o no, un riesgo, ¿sí? Y esto lo podemos ver acá, ¿sí? En el total del pasivo, que aumentó un 24,04%, uy, disculpe, un 24,04%, ¿sí? De un año a otro. Es decir, aumentó en 993 billones la deuda. Así que bueno, nada, obviamente lo que son los socios o accionistas obtienen una rentabilidad mayor, pero bueno, existe siempre este riesgo de que estamos tomando demasiadas deudas. Así que nada, esa es un poco la explicación de cierre y ya con eso se finalizaría lo que es esta explicación del ejercicio 6, ¿sí? De los puntos A, B y C.